Muy buen día, hermanos. Listo. Primero a los Corintios, capítulo número 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, quisiera leer el capítulo 5, porque hoy vamos a estar tratando nuevamente esta epístola. Quisiera que me prestaran atención. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esa es la palabra de Dios, mis hermanos. Y antes de comenzar, quisiera recordarles algo y que lo tuvieran muy presente en esta mañana, en este día del Señor. Y es que cada uno de los actos de adoración están unidos. La enseñanza es uno de los actos de adoración, pero no es el único, sino que los otros, como hemos estado haciendo, la oración, el canto, la lectura, van conectados. Noten algo interesante. Hoy orábamos a un Dios inmutable. Y ese Dios inmutable fue el que inspiró la palabra, la que acabamos de leer. Y ese Dios inmutable que mandó esto a los corintios, lo manda después de muchos años a nosotros también, no cambia. Sus preceptos siguen siendo los mismos. Cantábamos a un Dios santo y precisamente leíamos y vemos cómo en su santidad Él exige que sus hijos también sean santos. Y leíamos también la palabra y veíamos cómo el Señor juzga a través de la iglesia a los que están dentro, pero también juzga a los que están fuera. Porque veíamos el ejemplo de Moab siendo juzgado como nación por Dios allí en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a conectar todo esto y vamos a ver cómo el Señor nos va a hablar en esta mañana. Entonces les invito, hermanos, a que con esto mentoremos al Señor y así nos disponemos a estudiar su palabra. Oh Dios bueno, te damos mil gracias en esta mañana por esta oportunidad preciosa que tú nos das de podernos reunir nuevamente, de congregarnos como un solo cuerpo. Señor, no canta uno, sino cantamos todos. No lee uno, sino todos leemos, y para tu gloria, Señor, para adorarte solamente a ti. Señor, permite que en medio del cansancio, en medio de la pereza tal vez, Señor, en medio de la tristeza, de los problemas, apartemos este tiempo para recordar que estamos aquí por una razón, por ti, Señor, no por nosotros. Estamos aquí para adorarte, Señor, y para reconocerte.
Permite, Señor, que apartemos todo pensamiento y distracción de nuestras mentes, de nuestro corazón, para que podamos estar enfocados en adorarte, Señor, porque eres digno, porque tú mereces respeto y reverencia, Señor, porque debemos temerte y lo hacemos, Señor. Pero permítenos, como también se nos decía nuestro hermano Engelbert, tener un banquete continuo, celebrar una fiesta preciosa, como dice allá tu proverbio, Señor, con corazones alegres, disfrutando de esta nueva vida que tú nos has dado en Cristo Jesús. Señor, permítenos entonces ahora ahondar en tu palabra y que podamos seguir aprendiendo y creciendo en ella. Te lo rogamos, Señor, por los méritos de Cristo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, entonces continuamos con el expositivo de 1 Corintios capítulo 5 y también quisiera recordarles, hermanos, algo que Pablo dijo y que, mis hermanos, yo digo juntamente con los pastores, y es que no rehuimos anunciar todo el consejo de Dios. Hay a veces secciones que son difíciles, hay unas más claras que otras, pero es importante, hermanos, que por ejemplo cojamos un libro y lo estudiemos consecutivamente, una vez tras otra vez, y que veamos qué es lo que la palabra del Señor nos tiene que decir sin saltarnos ningún aspecto. Y esto es bendición para la iglesia. Y es precisamente lo que nosotros hacemos con todo esto que predicamos domingo a domingo. Y por eso, hermanos, hoy voy a enseñar sobre 1 Corintios capítulo número 5, del versículo número 6 al versículo número 8. Y he titulado esta enseñanza Una iglesia sin levadura. Una iglesia sin levadura. Vivimos en una era donde el mundo ha invadido a las iglesias. Se promueve que cada cual viva como quiera y nadie debe meterse en los asuntos de los demás. Muchas veces no se comparte con un hermano o no se tiene amistad en una iglesia por esta misma razón, para que nadie se entrometa en nuestras vidas. La cuestión es que las iglesias se acostumbran a pensar así y no colectivamente como la palabra de Dios nos enseña. Más de uno de los que estamos aquí, y yo primeramente, hermanos, hemos caído en este error. Y el resultado de este error es una manera de pensar que fluye con expresiones como las siguientes: no le juzguen, no me juzguen, Dios no mandó a juzgar sino a amar. O ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿O quiénes son ustedes para juzgar? Y yo creo, hermanos, con todo respeto, que estas expresiones detrás hay una intención buena. Porque a veces vemos las injusticias de los juicios que se hacen. Se critica de pronto por la apariencia o por razones incorrectas. Sin embargo, aunque hay una buena intención, es una forma de hablar que fomenta el error, porque no es lo que las Escrituras dicen. Y entonces nosotros decimos no debemos juzgar, pero las Escrituras dicen debemos juzgar. Verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Es decir, que la misma palabra nos enseña que debemos juzgar, pero con justo juicio, conforme a las Escrituras. Y eso es lo que precisamente Pablo está tratando de decir aquí. Recuerden, hermanos, que desde que comenzamos la epístola hemos visto solamente dos temas principales. Uno, el problema de los partidismos que había en la iglesia de Corinto, y cómo lo resuelve Pablo a través del Evangelio. Y el otro es en el que todavía estamos, y es el problema de un caso de inmoralidad, o sea, una falta de disciplina en la iglesia local. ¿Y saben cómo lo va a resolver Pablo? Lo va a resolver de la misma manera que resolvió el primer tema y de la misma manera que va a resolver todos los temas en la epístola completa, en todos los capítulos, a través del Evangelio. Pero esta vez va a ilustrar el Evangelio de una manera diferente. Así como les estaba planteando, hermanos, que hoy día las iglesias viven de esa manera de no juzguéis, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Así mismo pensaban los corintios. Los corintios se enorgullecían de vivir en una libertad cristiana, de no juzgar ni ser juzgado por nadie.
Y esto es muy familiar, hermanos. Y por eso es que el versículo número 6, allí en sus textos, en su palabra, dice, no es buena vuestra jactancia. Es decir, que ¿qué estaban haciendo los corintios? Los corintios lo que estaban haciendo era tolerar el pecado, pero además de tolerar el pecado, ellos estaban tratando de justificar ese pecado. ¿Cómo? Diciendo, somos de Cristo, vivimos en la libertad de Cristo, ya no estamos ceñidos a la ley, sino solamente a la gracia. Y lo que estaban haciendo ellos era malinterpretar lo que la palabra de Dios enseñaba. Como creyentes, hermanos, debemos entender que somos diferentes al mundo. Y una forma en la que somos diferentes es a través de la iglesia. Y quisiera darles una definición de lo que es la iglesia para poder adentrarnos al tema que nos atañe hoy. La Biblia dice que la iglesia es un conjunto de personas creyentes que han acordado andar juntos en torno a Cristo para la santificación y edificación mutua, con el fin máximo de dar la gloria a Dios. Esto va en contraste con lo que se ha infectado en las iglesias, con lo que se ha infectado las iglesias, y es el individualismo en vez del colectivismo en una congregación local. Una de las herramientas que el Señor ha dado a las iglesias para que puedan andar juntas, para que se puedan santificar y se puedan edificar, es precisamente la disciplina eclesial. Así entonces, Pablo prosigue el tema de la disciplina, exhortando, corrigiendo el error por medio del Evangelio. Veremos entonces, hermanos, en estos 3 versículos, versículos 6, 7 y 8, 4 cosas. Vamos a ver el error de los corintios, la corrección que Pablo hace a los corintios, vamos a ver la razón de esa corrección y vamos a ver una conclusión de esta corrección para la iglesia de los corintios. Y vamos a aplicarlo a nuestra iglesia local, por supuesto, también. Bien, versículo número 6. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, como les decía, hermanos, aquí lo primero es que Pablo exhorta a la iglesia mostrándoles su error. ¿Y cuál es el error de esta iglesia? Que en vez de estar avergonzados, están orgullosos, sintiéndose superiores a los demás por tolerar el pecado que había entre ellos. Pero no solamente eso, hermanos, no solamente estaban tolerando el pecado, sino que se jactaban de eso mismo. Y esa palabra jactar que se utiliza allí en el verso 6 nos muestra que lo que los corintios estaban haciendo era defender esa postura. O sea, no era algo que ellos estaban ignorando. No es como que en la iglesia de repente descubrimos que hay un caso de fornicación y decimos, bueno, no lo sabíamos, pasó hace mucho tiempo y perseveró, pero no lo sabíamos. No, la iglesia de Corinto no estaba haciendo eso. La iglesia de Corinto sabía. La iglesia de Corinto, en la cultura en la que vivía, también sabía que eso no era aceptable dentro del marco ético que tenían en ese entonces. Y aún así, ellos lo permitían. ¿Y saben por qué lo permitían? Por lo que hemos estado estudiando desde el principio, porque habían unas divisiones entre unos hermanos y unos que yo creo personalmente eran los que estaban fomentando esto, eran aquellos que decían, yo soy de Cristo. O sea, los que pensaban en todo amor, todo libertad, todo permiso. Entonces no juzgamos a nadie, no ofendemos a nadie, todos son bienvenidos y pueden hacer lo que quieran con sus vidas, que nadie les va a juzgar. Y precisamente esa forma de pensar llevó a que una persona en particular se aprovechara de ese error y se permitiera dar rienda suelta con un caso de fornicación, como es el que estamos viendo aquí en el capítulo número 5, un caso incestuoso. Así que Pablo les va a decir, no, lo que ustedes están haciendo no es como ustedes creen, no se jacten de eso, deberían estar avergonzados, porque lo que están haciendo no es lo correcto, no es lo que Cristo enseñó, no es lo que Dios dice en su palabra, no es lo que yo mismo, diría Pablo, les he enseñado. No es un Dios de solo amor. Es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia, es un Dios de santidad, es un Dios que tiene todos estos atributos perfectos que vemos a través de su palabra. Juan Calvino comenta sobre este texto, estaban tan orgullosos como si vivieran en alguna época de oro, cuando la realidad era que estaban rodeados por muchas cosas vergonzosas e indecorosas. Así que
Aquí lo que Pablo está haciendo es mostrándoles el error de los corintios. En lo que ellos pensaban que estaban bien, resulta que estaban equivocados. Y luego Pablo va a usar un dicho común entre ellos, entre los judíos y aún entre los gentiles y entre las iglesias. Dice el verso 6: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Eso es un dicho, hermanos. Es un dicho que también lo podemos ver en Gálatas, capítulo 5. Allá cuando está hablando de los judaizantes, vuelve a utilizar este dicho. Y es un dicho que nosotros también lo hemos aplicado en nuestra cultura. Y de pronto les suena más familiar este dicho. Yo lo he escuchado entre ustedes. Una manzana podrida daña a toda la caja o a las demás manzanas. Y eso es precisamente lo que Pablo está tratando de advertir a la iglesia. Porque no solamente era el problema era de ese hermano y la tolerancia que estaban teniendo con ese pecado, sino que esa corrupción que había allí iba a empezar a crecer e iba a afectar al resto de los hermanos. En el capítulo 15, verso 33, Pablo también utiliza otro dicho que es similar, que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La de Gálatas es 5:9, que dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si los cristianos de Corinto, no actúan rápidamente, el mal de la inmoralidad que está en medio de ellos los va a destruir. Los va a destruir. Con uno que empieza, el resto se corromperán, el resto se podrirán como las manzanas. Y así es en la iglesia, hermanos. Si se condona el pecado de uno, los débiles creerán que tienen derecho a pecar sin represalias. Ya que no se censuró el pecado a tiempo, entonces ellos tienen excusa de hacerlo. Y ninguno de los dos casos es excusa en la iglesia. Ni la tolerancia del pecado, ni la justificación de los débiles para pecar. Y eso lo hemos escuchado, ¿no? Es muy familiar. A veces en las iglesias vemos el pecado de una persona y lamentablemente a veces no se corrige. Y entonces viene otro y peca. Y dice: bueno, pero a él no le dijeron nada, porque vienen a decirme a mí. Si él pecó y él hizo el mal, yo también lo puedo hacer. Y en vez de vivir en una cultura de santidad y de comunión, entonces nos aprovechamos y empezamos a corrompernos. Y entonces de ahí el dicho de Pablo: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así que Pablo les está mostrando cuál es el problema que tienen, el error que tienen y el peligro inminente que se va a presentar si ellos no corrigen esto. Ahí es donde entonces Pablo va a hacer la corrección. Y en segundo lugar, vamos a ver esa corrección. Versículo número 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, ¿cuál es la corrección que hace Pablo a esta iglesia que estaba tolerando el pecado? Límpiense. Y esa palabra que aparece ahí, limpiaos, es una palabra que podríamos entender como una limpieza a fondo. O sea, es limpiar cada esquina, cada rincón que esté sucio, una limpieza a fondo hacia la perfección. Es un imperativo. O sea, Pablo está diciendo: remuevan toda inmundicia, remuevan todo lo que se encuentre sucio dentro de ustedes, hablando a nivel de iglesia. Pero surge una pregunta: ¿de dónde sale esta analogía de Pablo de la levadura? Y resulta, hermanos, que sale de la fiesta de los panes sin levadura que el Señor había establecido posterior a la Pascua. Algunos de pronto saben cuál es esa fiesta, y los que no, pues vamos a ir a verla en Éxodo capítulo número 12, versículo 15. Vamos allí. Éxodo 12, 15. Dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Ahora, quisiera leer el 17 también. Dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto.
Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Así que de aquí es donde Pablo está ilustrando y está trayendo este dicho de un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué? Porque lo que Pablo les está diciendo a los corintios, hermanos, es que ellos deben hacer lo mismo en la iglesia. Deben salir de esa condición pecaminosa de tolerancia y de negligencia. Deben limpiarse completamente. Deben apartarse de todo esto. Volvamos a Corintio. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. Entonces dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Este verbo que se utiliza allí, hermanos, es un verbo que no es un imperativo, pero que deja ver cómo es un proceso práctico, cómo es un proceso experiencial. Es decir, ellos deben en la práctica ser santos, ellos en la práctica deben santificarse. Ahora, ¿por qué nueva? ¿Por qué habla ahí de nueva y por qué habla de viejo? Porque los judíos, en el momento que tenían que celebrar la fiesta de los panes sin levadura, tenían que quitar todo rastro de levadura de sus hogares. Y es que en ese entonces, hermanos, no era como la levadura de hoy día que viene en polvito, sino que se cogía la masa de la cebada. Ellos, como tenían que hacer los panes con la cebada, se cogía esa masa, ellos arrancaban una parte, dejaban agriar esa masa, y cuando tenían una nueva masa lo que hacían era ponerle ese pedacito, y ese pedacito era lo que iba a leudar toda la masa. Pero resulta que en la fiesta de los panes sin levadura, el Señor les había dicho, quiten todo lo que tengan por ahí, desháganse de él. ¿Por qué? Porque la levadura, hermanos, mayormente en las Escrituras, es símbolo de impureza, de mancha, de pecado o de corrupción. Y eso lo podemos ver en varias partes de las Escrituras. En este texto particularmente también lo es así. Lo que era la tolerancia del pecado, la negligencia que los corintios estaban teniendo con el pecado de este hombre, es la levadura de la que Pablo está hablando. Y por eso es que él les dice, limpiaos de la vieja levadura. Entonces entendemos un poco ahora a qué está haciendo referencia allí. Entonces, en la familia, en los hogares, tenía que limpiarse totalmente esto porque debía celebrarse esta fiesta, y esta fiesta duraba 7 días y simbolizaba algo que acabamos de leer en el verso número 17, y es la liberación de la esclavitud de Egipto. Los israelitas iban a ser libres, y resulta que en el momento en el que el Espíritu de Dios pasa y mata a los primogénitos de los egipcios, y están los israelitas allí, ellos los van a dejar libres, pero ¿cómo los dejan libres? Inmediatamente les dicen, váyanse, cojan todo lo que ustedes tengan y váyanse, no los queremos ver acá. Y entonces resulta que ellos en ese momento no les leudó la masa. ¿Y qué es leudar? La levadura es un hongo, ¿no? Y entonces la levadura, cuando se alimenta, va a generar unos gases, y entonces va a hacer que crezca. Entonces leudar es crecer, entonces es cuando crece el pan. Entonces, ¿qué pasaba? Que en ese momento ellos no alcanzaron a que el pan se les leudara, sino que tuvieron que salir así, y en conmemoración a esa prisa y a esa liberación, Dios establece la fiesta de los panes sin levadura precisamente. Y entonces de ahí en adelante, cada año ellos van a celebrar esto recordando esas dos cosas, la prisa, la premura, y la liberación de la esclavitud egipcia. Y eso es importante para la ilustración que Pablo está dando en 1 Corintios, porque Pablo les está diciendo, apúrense, quiten la vieja levadura de ustedes, porque si no, se va a leudar la masa, se van a corromper como iglesia y van a terminar en destrucción y en deshonra. Y esa es la advertencia y esa es la corrección que Pablo está haciendo allí. Y por eso entonces les dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Pero aquí aparece una aparente contradicción en el versículo 7, porque dice, para que seáis una nueva masa, pero después les dice, sin levadura como sois. Y digo aparente porque en realidad es aparente, porque el verbo que aparece allí también, el sois, es un indicativo. Es decir, lo que está diciendo Pablo es que ellos ya son masa sin levadura. Y esta es la vida del cristiano, hermanos, se los explico de una manera más sencilla. Nosotros somos santos, posicionados delante del Señor, pero en la vida cristiana debemos santificarnos.
Y así es que Pablo los está tratando. Por eso quería que leyéramos el capítulo 1 al principio, porque allá les dice santos llamados a ser santos. Y de la misma manera está diciéndoles acá, ustedes son masa sin levadura, pero sean masa sin levadura. Es prácticamente lo que les está diciendo allí. Ahí en el capítulo 6, versículo 11, también trata ese tema. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, ahora son sin levadura precisamente. Así que el significado de esto es que ellos debían dejar toda influencia, salir rápido de la esclavitud y vivir nuevas vidas que el Señor les ha otorgado. Esa es la corrección que Pablo está haciendo. Ahora, surge una pregunta, hermanos. ¿Por qué la disciplina? ¿Por qué los corintios tenían que hacer eso? ¿Por qué los cristianos debemos hacer eso? Porque es que a veces la disciplina se ve tan gravosa, se ve tan difícil, se ve tan estricta, tan fea, tan incómoda, pero resulta, hermanos, que el problema a veces no es la disciplina en sí mismo, sino la perspectiva que nosotros tenemos de ella. Y entonces la pregunta aquí es, ¿por qué ellos debían limpiarse? ¿Por qué ellos debían hacer esto? ¿Por qué los corintios debían ejercer disciplina? Y entonces ahí entramos a nuestro tercer aspecto, la razón de la corrección. Y está en el versículo número 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque ya nuestro pecado fue expiado por Cristo. Porque ya ellos, los corintios, habían sido librados de la muerte y de la esclavitud por la obra redentora. Ese es precisamente el significado de la Pascua. Algunos teólogos, hermanos, ven la celebración de la Pascua y de los panes sin levadura como uno solo, porque es que resulta que cuando se celebra la Pascua, inmediatamente viene la fiesta de los panes sin levadura. Y ustedes saben qué pasó en la Pascua, ¿no? La Pascua es el momento que conmemora ese hecho en el que el Espíritu de Dios pasa por encima de los israelitas, porque los israelitas habían ofrecido un cordero que Dios les había mandado por familia, lo degollaron y esa sangre pintaron los dinteles y pintaron los postes, y cuando el Espíritu de Dios vino pasó por encima de ellos, pero no así con los egipcios, porque con los egipcios sí entonces Dios mató a los primogénitos. Y entonces lo que se celebra con la Pascua es precisamente ese evento, que Dios pasó por encima de, es decir, que Dios los libró de la muerte, porque Dios mismo les dijo cómo debían salvarse. Y lo que el texto nos está diciendo, hermanos, a nosotros, es que nosotros ya hemos pintado los dinteles de nuestras puertas, ya hemos pintado los postes de nuestras puertas con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Pascua, hermanos, de los judíos se tenía que celebrar año tras año. La Pascua nuestra, hermanos, que es Cristo, se celebró una vez y para siempre. Y después de esa Pascua es que viene la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces la fiesta, es una celebración. Y hoy leíamos algo, y es precisamente ese banquete continuo que tenemos en la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Y esa es la razón por la cual se debe ejercer disciplina, porque el Cristo Santo al que seguimos nos demanda santidad, porque como Él andó, nosotros también debemos andar. Entonces no es una cuestión de gustos, no es una cuestión de opiniones, sino es una cuestión de Cristo. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, dice el texto, ya fue sacrificada por nosotros. Así que la Pascua y los panes sin levadura tienen dos significados. Uno, la liberación de la muerte, y dos, la liberación de la esclavitud, tal cual como a nosotros, hermanos. Nos ha sido puesta la justicia de Cristo en nuestra cuenta y hemos sido librados ¿de qué? De la muerte, y hemos sido librados también de la esclavitud del pecado, tal cual. Eso era lo que simbolizaba, eso era lo que estaba mostrando este rito de la Pascua y el rito de los panes sin levadura, y es algo que entonces Pablo trae al contexto para aplicarlo a la disciplina, a decir cuál es la razón de esta disciplina. Y entonces pasamos al cuarto aspecto, la conclusión que da Pablo de esta corrección a la iglesia de los Corintios, versículo número 8. Así que,
celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Empezamos entonces, así que celebremos la fiesta. ¿Recuerdan que les dije y leímos que la fiesta de los panes sin levadura eran 7 días? El número 7, ¿qué simboliza? Plenitud. Y lo que estaba apuntando era precisamente a esa fiesta continua y plena que iban a tener aquellos que celebraran la Pascua en Cristo Jesús. Es decir, nosotros ya no hacemos una fiesta anual de 7 días, sino que nuestro banquete es continuo, hermanos. Celebramos la fiesta de manera continua. Desde que comimos la Pascua, una vez y para siempre será esa celebración. Y por eso es que Pablo dice, así que celebremos la fiesta. La vida del cristiano debe ser un banquete continuo por causa del sacrificio acepto en Cristo. Y la vida sin levadura que debemos llevar no son 7 días, sino siempre, perpetuamente y aún con el Señor para toda la eternidad. Y por eso entonces dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Entonces no es que Pablo les esté diciendo a los gentiles, a los corintios y a todos los que están allí, vuelvan otra vez a las fiestas judías. No, él no les está diciendo, vuelvan a celebrar la Pascua, vuelvan a coger un cordero a sacrificarlo. No, les está diciendo por eso, no, la Pascua es Cristo. El pan sin levadura es Cristo. Y ustedes son ese pan sin levadura porque están unidos a Cristo, porque son el cuerpo de Cristo. Entonces, Iglesia Corintia, arrepiéntanse de su pecado, de tolerar el pecado de otros y hagan lo que el Señor les ha mandado. Aún diría yo, hermanos, que a la iglesia de Fontibón el Señor les está hablando también y les está diciendo, hagan conforme a la voluntad del Señor. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es? ¿Cómo es? Pues nuestro hermano Engelbert en los domingos anteriores nos ha enseñado cuáles son los procesos de disciplina, cómo es que el Señor quiere que nosotros hagamos todo esto para cuidarnos los unos a los otros. Y entonces ahí cambia la perspectiva de la disciplina gravosa, de la disciplina incómoda, por una disciplina en amor, una disciplina en mansedumbre, una disciplina, como les leía en la definición de la iglesia, que nos ayuda a caminar juntos, que nos ayuda a santificarnos, porque nos necesitamos, hermanos. Y el Señor ha dotado a los cristianos de iglesias locales y de pastores que son regalos de Dios para que podamos vivir conforme a la voluntad del Señor y para que nos apoyemos, que cuando uno caiga, el resto esté ahí listo para levantarlo, que cuando uno peque, los otros estén pendientes de exhortarlo, y no para su mal ni para humillarlo, sino para restaurarlo y para que pueda crecer junto a los demás, considerándonos los unos a los otros. Y esa es la importancia de la disciplina. La disciplina se trata de amor, hermanos. La disciplina se trata del evangelio de Cristo. Por eso es que Pablo dice, porque nuestra Pascua es Cristo. Él ya fue sacrificado. Entonces dice el texto, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Entonces él es explícito, Pablo. Está explicando a qué está haciendo referencia, no a volver al rito, sino a lo que significaba. Las palabras malicia y maldad son explicaciones de la expresión vieja levadura. Y esto sirve para describir la antigua naturaleza pecaminosa que tenían los corintios. Sigue diciendo, sino con panes sin levadura, con sinceridad y verdad. Y quiero que veamos esto un poco más claro en otro texto. Vamos a ir a Efesios capítulo número 4, verso número 22. Efesios 4, 22. Y tenga en mente la vieja levadura y la nueva levadura mientras leemos este texto. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí Pablo explica lo que es la vieja levadura y lo que es la nueva levadura en la vida de los cristianos. Dice un hombre llamado Leo Morris, referente a las palabras sinceridad y verdad que encontramos en 1 Corintios, la sinceridad se refiere a la pureza del motivo y la verdad a la pureza de la acción. Es decir, todo lo que hacemos debemos hacerlo en santidad para la gloria del Señor, aún la disciplina que debe tener acción en medio de la congregación. Así que, ¿qué vimos en estos textos? Vimos el error de los corintios, vimos la corrección que Pablo hace a los corintios,
la razón de esa corrección y la conclusión de esa corrección. Y es, celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, sino con la nueva levadura. Y quisiera pasar entonces a unas aplicaciones de este texto particular. Pregunta, según lo que vimos, ¿se debe juzgar entonces? La respuesta es sí, hermanos, sí. Aún Pablo lo dice claramente en el verso 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y esto no se lo dice como para que ellos se lo pregunten. Por supuesto que sí, debían juzgarlos. Pero ¿cómo debían juzgarlos? Debían juzgarlos conforme a la regla del Señor. Debían juzgarlos en la santa ley de Dios. Debían juzgarlos como Dios manda, por medio de los procesos disciplinarios, no como ellos quisieran. Y entonces, por eso, el pensar yo soy de Cristo y la libertad de Cristo fomentaba el error, porque no estaba teniendo en cuenta todas las escrituras. No estaba teniendo en cuenta que los 10 mandamientos no han sido abrogados en el nuevo pacto. No estaba teniendo en cuenta que hoy el Señor sigue demandando que no hurtemos, que no matemos, que apartemos el día del Señor, que honremos a padre y madre y todos los mandamientos. Él no dijo, no, ya esto no, y ahora ustedes pueden pecar y hacer lo que quieran. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice eso en las Escrituras, hermanos? Y precisamente ese era el error que ellos estaban teniendo, y es el error, hermanos, que muy familiarmente creo que nos suena, ocurre en las iglesias hoy día, aún quiera el Señor que no sea así en nuestra iglesia local. Así que, ¿se debe juzgar? Sí. ¿Conforme a qué? Conforme a Dios, conforme a la sola Escritura, conforme a la palabra del Señor. Y por eso, hermanos, unas aplicaciones que debemos tener en cuenta es, debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos porque si permitimos el pecado en la iglesia, si lo toleramos porque es que este es mi amigo, es que este es mi familiar, a este sí se lo tolero, a este no. Si lo toleramos, uno solo que toleremos, leudará toda la iglesia. Entonces, como les decía al principio, una manzana podrida dañará el resto de manzanas. Entonces debemos andar como Cristo anduvo y cuidarnos mutuamente como el cuerpo de Cristo. Entonces, imagínense que aquí yo tengo mi brazo y viene un mosquito y me pica y me está sacando sangre. ¿Cuál es mi reacción? ¿Cierto? Una mano ayudando a la otra. El cuerpo de Cristo ayudándose mutuamente, hermanos. Todos debemos que ayudarnos cuando vemos pecado, cuando vemos esa mancha y limpiarnos mutuamente. Debemos cuidarnos. Éxodo capítulo 12, y no lo busquen, el verso 26 dice que los hijos, porque recuerden que la Pascua se celebraba y la fiesta de los panes sin levadura en familia, y nosotros somos una familia. Y dice que los hijos que estaban viendo ese rito le preguntaban a los papás, ¿y este rito para qué? Y yo diría que eso también es una aplicación para el día de hoy, hermanos, para nuestros hijos, para todos los muchachos que están acá, que ven a sus padres aplicando disciplina, que ven a sus padres adorando en el día del Señor conjuntos y dicen, ¿ustedes por qué adoran? ¿Ustedes por qué se disciplinan? ¿Por qué se controlan mutuamente? ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y noten cómo el ejemplificar correctamente lo que el Señor ha mandado, probablemente aquellos hijos que no son creyentes puedan llegar al Evangelio a través de eso y puedan arrepentirse y ser parte de esa familia también, observando, pero ahora participando experiencialmente de esta verdad. Así que cuando sus hijos les pregunten sobre este rito, ya ustedes sabrán cómo deben responder. Algo también, hermanos, que es importante y que no se me puede pasar, es algo que el Señor Jesús dijo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan sin levadura es Cristo, hermanos. El pan que descendió del cielo era sin levadura, sin mancha, sin contaminación, sin pecado, perfecto. Y el Señor instituyó uno de los sacramentos, la cena del Señor, para que no se nos olvide esto. Y por eso cuando comemos el pan recordamos esta verdad una y otra vez. Ya no necesitamos fiesta de panes sin levadura, no necesitamos Pascua porque Cristo es nuestra Pascua, porque Cristo es nuestras fiestas y Él instituyó algo para que lo recordemos a Él y constantemente lo hacemos, para que no se nos olvide que somos parte de ese cuerpo,
para que no se nos olvide que Cristo dio su vida por nosotros. Y por eso es que Pablo no tiembla en el versículo 7 al decir, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y por último, Cristo es el pan. Pero, ¿cuál es el orden de la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura? Primero que va la Pascua y después va los panes sin levadura. Entonces, primero se tenía que comer del cordero antes de iniciar la celebración. Es decir, si no creemos en Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mucho menos nos limpiaremos de la vieja levadura de nuestras vidas. ¿Ven al Dios de orden aquí? Hay que arrepentirse de los pecados primero. Hay que mirar a la cruz. Y habiendo mirado a la cruz y habiendo creído en el Señor Jesús, entonces ahí sí celebraremos la fiesta con el Señor y con toda su familia. Solamente así. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Oremos. Oh Dios bueno, te damos mil gracias por esta tu palabra preciosa que nos enseña, nos instruye, Señor, nos anima a vivir vidas que te agraden. Gracias por Cristo, nuestra Pascua. Gracias por el Cordero, Señor, que quitó nuestro pecado una vez y para siempre. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte a través de tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte en este tu santo día, disfrutando, Señor, un banquete continuo, regocijándonos en la salvación que hemos recibido única y exclusivamente por tu gracia, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la disciplina eclesial, porque es un medio, Señor, es una herramienta que tú nos das para poder corregir el pecado y no permitir, Señor, que un poco de levadura leude toda la masa. Ayúdanos, Señor, a estar pendientes los unos de los otros en mansedumbre, en amor, soportándonos, Señor, los unos a los otros, perdonándonos, Señor, los unos a los otros, exhortándonos, Señor, los unos a los otros, edificándonos, Señor, los unos a los otros, animándonos, Señor, consolándonos los unos a los otros. Señor, ayúdanos que este día sea un día de reflexionar en esto y que no nos olvidemos, Señor, de esta herramienta y de este don que nos has dado, que son las iglesias locales y particularmente esta iglesia en la que nos permites congregarnos. No solamente a nivel personal, Señor, no solamente a nivel familiar, sino también corporativamente nos has dado bendiciones miles. Gloria a ti, Señor, en las alturas, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.